los últimos años, la historia pública en América Latina se ha desplegado como un denso campo de disputas por los sentidos del pasado, la memoria colectiva y la democratización del conocimiento histórico. Aunque la categoría historia pública resulte nueva en el vocabulario académico, las prácticas que engloba, el trabajo colectivo, la historia oral, la comunicación transmedia, la construcción comunitaria, poseen en nuestro subcontinente una trayectoria mucho más extensa. Este desfasaje entre la denominación histórica y la densidad histórica previa constituye una de las marcas distintivas. En el caso de Argentina, particularmente, el pasado en la esfera pública ha estado atravesado por muchos hitos de alta densidad e intensidad política e institucional. Los reclamos por memoria, verdad y justicia, impulsados por los movimientos de derechos humanos después de la dictadura militar que gobernó el país entre 1976 y 1983, el desarrollo de la historia oral en los años 90 frente a la gran crisis socioeconómica que atravesaba el país, el estallido de esa crisis en el año 2001, o incluso las políticas públicas desarrolladas en el periodo 2005 a 2015, promovieron, por sobre todas las cosas, una forma de expresión histórica muy distinta a las tradicionales que solía hacer el campo académico o incluso la producción audiovisual masiva. En este complejo escenario conviven múltiples formas de nombrar el pasado, múltiples usos y también formas de construir conocimiento sobre él. Por ello, consideramos prudente reemplazar la clásica metáfora del árbol de la historia pública, donde la academia es el tronco del que se desprenden otras ramas y otras formas de expresarlo, por una idea de rizoma. La historia pública opera como un entramado horizontal de nodos interconectados, en los que unos son origen de otros de mayor o menor intensidad, donde la investigación académica, los lenguajes comunicativos y los saberes se interpelan permanente y mutuamente. La comunidad deja de ser una espectadora pasiva o una mera destinataria de los relatos cerrados para convertirse en coproductora y activa de su propia historia. En esta trama rizomática nos gustaría centrarnos en un ejemplo de construcciones colectivas de historia pública. Es el caso del Archivo Histórico y Biográfico Quequenense, AHBQ como lo nombraremos en adelante. Este archivo es un colectivo social, autónomo y autogestivo, integrado por vecinos y vecinas de la localidad de Quequén, provincia de Buenos Aires, Argentina. Quequén es una ciudad que cuenta hoy en día con unos 30.000 habitantes. El objetivo de este archivo es la recuperación, conservación y puesta en valor del patrimonio histórico material e inmaterial de la zona. Cabe señalar que funciona de manera independiente y sin ningún tipo de financiamiento económico o patrocinio público o privado. El origen de este archivo está profundamente ligado a las luchas de la comunidad por su identidad y su autonomía. El 29 de mayo de 1979, durante la última dictadura cívico-militar en la Argentina, el gobierno de facto resolvió la anexión de Quequén al partido de Necochea, mediante un decreto que no tuvo la más mínima consideración de los casi más de 40 años de reclamos que los quequenenses tenían por su autonomía. Sin embargo, fue recién en 1994 cuando los vecinos decidieron convocar a asambleas populares para poder fijar algo que parecería anecdótico pero terminaría siendo fundacional. Fijar una fecha de cumpleaños, de aniversario propio, que desvinculara de alguna manera la memoria local del hito dictatorial. Tras varias reuniones, tras varias evaluaciones de diferentes fechas, la comunidad votó mayoritariamente establecer el 3 de agosto como una fecha identitaria propia en conmemoración a una carta que en 1854 hacendados de la zona solicitaron la fundación del pueblo. Aquel proceso asambleario demostró que el pasado era un terreno fértil para cimentar la organización comunitaria.
Estos vecinos encontraron en la historia una herramienta que permitía reconstruir una identidad que hasta el momento estaba invisibilizada, tanto por el gobierno municipal, que buscaba tapar la historia de Quequena y considerarla un barrio más de Necochea, como también del gobierno provincial, que silenciaba los reclamos históricos por la autonomía. En 1994, en una época donde primaba la mirada hacia el futuro, hacia el 2000 y lo que los años del siglo XXI depararían, cuando se pensaba que el fin de la historia había llegado en términos de Fukuyama, encontraron una construcción identitaria para sí mismos. Es ahí cuando empieza a gestarse esta idea del archivo histórico y biográfico quequenense, que va a contar con dos funciones bien claras en términos de Derrida. Por un lado, va a disputar la institución archivística, es decir, la idea de conservar el patrimonio, de señalar cuáles son aquellos objetos y memorias que son consideradas por la comunidad importantes. Pero por otro lado también va a ser aquella que impulse, la que demuestre, la que exponga frente a otros, pero también para sí mismo, y comunique de manera social, colectiva, aquellas ideas sobre el pasado que esta comunidad estaba albergando. No obstante, la génesis misma del archivo llevó a debates teórico-metodológicos importantes. En primer lugar, porque los vecinos convocaron, hicieron una apertura amplia, pero la conformación no buscaba seguir una estructura tradicional respecto a qué querían representar del pasado. Es decir, aquellos profesionales de la historia, profesionales de lengua, de la comunicación, profesionales en distintas áreas que se quisieran acercar a formar parte del archivo, serían uno más dentro de ese conjunto. Es decir, almaceneros, panaderos, transportistas, martilleros públicos, formarían parte de un conjunto al que se sumaban también profesionales de la historia que buscaban, en cierta manera, compartir una experiencia identitaria y una nueva forma de acceder a ese pasado y de construirlo. Ahora bien, ¿con qué rigor histórico se construía ese conocimiento desde el archivo? Por ejemplo, ¿cualquier vivencia del pasado constituía automáticamente un conocimiento histórico? ¿Cómo se valida ese saber construido en espacios colectivos? Lo primero que resulta indispensable diferenciar es la mera circulación de opiniones sobre el pasado de los procesos rigurosos de co-construcción. En estos últimos, la validación no proviene de un tutelaje académico o de un aval de autoridad otorgado desde arriba por la universidad para convalidar la voz popular. Por el contrario, la validación se construye cuando la propia comunidad se apropia, incorpora reflexivamente las herramientas críticas de la disciplina historiográfica. Es decir, cuando incorpora la confrontación metódica de fuentes, cuando contextualiza social e históricamente, cuando somete el relato a una discusión colectiva y por sobre todas las cosas cuando prioriza la honestidad interpretativa. Posiblemente hablemos de procesos mucho más largos, mucho más densos, mucho más trabajados y que incluso tengan marchas y contramarchas. Pero al fin y al cabo, esa es la riqueza que se busca establecer con estos procesos de co-construcción. La comunidad valida los saberes cuando puede establecer un diálogo, cuando puede establecer vínculos con la bibliografía existente, sosteniendo las metodologías, garantizando el rigor analítico, sin resignar su autonomía política, ni tampoco los sentidos situados de sus saberes construidos. Otra de las cuestiones que nos interesa destacar de estos procesos de construcción colectiva de conocimiento tiene que ver con la idea de narrativa. Siguiendo los planteos de Sanjay Suramanian o Byung-Chul Han,
las narrativas no son meros relatos individuales, sino que son estructuras complejas que otorgan cohesión social, que transmiten valores y generan lazos de pertenencia. Para transformar una narrativa hegemónica o disputar el silencio sobre la historia local, no basta con un mensaje aislado. Se requiere de una diversidad de dispositivos capaces de interpelar en múltiples registros. En esa dirección, el Archivo Histórico y Biográfico quequenense ha desplegado un abanico amplio de acciones. La catalogación, digitalización de fotografías y de cartas, la recopilación de música hecha por artistas locales en diferentes momentos y para diferentes hitos históricos, encuentros itinerantes por el patrimonio y para presentar patrimonio en sí, talleres escolares, murales urbanos, producciones audiovisuales, como es el caso del Muelle del Uro, La deuda de la democracia bonaerense, a las cuales les dejo imágenes aquí al costado. Estos dispositivos, por sobre todas las cosas, apelan a la afección, a la movilidad, a generar en el otro, e impulsan lo que Armut Rosa denomina autoeficacia, la capacidad de los sujetos de posicionarse críticamente frente a su pasado y asumirse como agentes activos en la transformación del presente. No obstante, el contexto actual es complejo para este tipo de prácticas. Cuando hablamos de construcciones colectivas, estamos hablando de debate, de escucha, de tensiones, de disputas de sentidos, algo que nos obliga por sobre todas las cosas a dejar madurar el saber, a saber que la construcción histórica es algo que se hace con el tiempo. En un momento donde la inmediatez y el hiperconsumo de la sociedad contemporánea nos lleva por delante, plantear esta forma es plenamente contracultural. Por todo esto, estamos muy lejos de una visión idílica o romántica del trabajo que realiza el Archivo Histórico quequenense. Está atravesada por múltiples dificultades materiales, ideológicas, que hacen difícil esta cocina de trabajo historiográfico. Una primera tensión proviene del entorno social, que suele juzgar las iniciativas únicamente por sus productos finales, es decir, por un video, por una muestra, por una presentación. Algo que invisibiliza todos los procesos de discusión previos que constituyen el verdadero corazón pedagógico de la experiencia. Una segunda dificultad reside en la reproducción involuntaria de lógicas jerárquicas, algo que nos sucede mucho. Al momento de elaborar guiones, de elaborar contenidos, se corre el riesgo de que haya miembros con formación universitaria que terminen centralizando la toma de decisiones, lo que desvirtualiza, lo que corre de lugar la pretendida horizontalidad con la que fue formada este archivo. Advertir estas desviaciones exige que estemos reflexionando no solamente sobre los productos, no solamente sobre el proceso, sino también sobre la práctica misma en la cual nosotros cedemos o tomamos la palabra al momento de dialogar. A todo esto se le suman los debates éticos y metodológicos del trabajo, por ejemplo, con fuentes orales, de las memorias individuales dentro de los relatos colectivos, también la vulnerabilidad material. El Archivo Histórico quequenense no cuenta con una sede propia y tampoco tiene un presupuesto municipal o privado que lo acompañe. Los documentos históricos de este archivo permanecen custodiados en las casas particulares de vecinos comprometidos. Es decir, que la continuidad del archivo descansa sobre el esfuerzo militante y voluntario y lo hace también estar expuesto al desgaste y a las fluctuaciones del contexto. Ahora bien, ¿cómo resolvemos todas estas tensiones? ¿Cómo resolvemos estos problemas? Y creo que la primera respuesta es la que tiene que ser fundamental. Que no todo tiene solución hoy. Muchas de las tensiones
lo que generan son nuevos nodos sin resolución, despertando preguntas, despertando reflexiones, despertando prácticas que de alguna manera van a permanecer a lo largo de los encuentros, pero que no necesariamente tienen que tener una respuesta hoy, ya, inmediata, precisa. No todo es útil. Y en ese sentido de utilidad, tal como la sociedad trata de imponernos, el archivo se propone establecer la convivencia con la atención, como algo permanente, como algo que contribuye y favorece al diálogo entre los integrantes, que potencia también el desarrollo argumental y potencia también el análisis crítico de cada una de las prácticas que se van asumiendo. Por otro lado, y a la hora de pensar cómo enfrentar las tensiones y dificultades, aparece la variable temporal. Y no solo por las coyunturas socioeconómicas, como detallábamos anteriormente, sino también por la pervivencia de estas dificultades en el tiempo. Aquellas cuestiones que logran mantenerse a lo largo del tiempo van generando puntos de inflexión constante y son marcas de identidad también dentro del mismo archivo. En lo que refiere a la construcción colectiva del conocimiento y apelando a este concepto de autoeficacia, este ejercicio de volver a plantear la atención contribuye a la revisión del pasado como estrategia de análisis, pero por sobre todas las cosas como una clave democrática y dinámica. Para concluir, la experiencia del archivo histórico y biográfico quequenense ilustra la potencia de la historia pública cuando ésta se le ejerce desde el territorio y con la acción comunitaria. Su trayectoria demuestra que las fronteras disciplinares son porosas y que la rigurosidad no está separada del compromiso social. La fortaleza de estos proyectos no radica en la búsqueda de consensos absolutos ni en la perfección técnica descarnada, sino en la capacidad de abrir puertas al taller de la historia, a cuestionar el monopolio sobre la interpretación del pasado e invitar a la comunidad a hacerse dueña de su propia memoria y sobre todo de su propia historia. En definitiva, la historia pública encuentra su sentido más profundo en la justicia epistemológica, la convicción de que el pasado no es un objeto de estudio clausurado, sino un campo vivo para comprender, para interpelar y transformar colectivamente nuestro presente. Muchas gracias. Mi nombre es Jimena Perry, soy profesora asistente de historia en la Universidad de Iona, en Nueva York, y también soy la coordinadora del proyecto Explorers de la Federación Internacional de Historia Pública desde 2019. Quiero hacer énfasis en una práctica colectiva de historia pública mía que es precisamente Explorers. El año pasado cumplimos 5 años, los primeros 5 años de Explorers, y los celebramos en la Universidad de Cuenca. Fue un encuentro en el que hubo varios participantes de América Latina y vamos por 5 años más. Hola, bueno, quisiera presentarme. Mi nombre es María Elena Bedoya, yo soy de Ecuador, actualmente vivo en Madrid. Soy historiadora pública y curadora independiente. He trabajado en los ámbitos de la academia y de los museos particularmente, y mi interés es cruzar como los universos de trabajo entre archivos, comunidades, colecciones. Em, Actualmente estoy haciendo investigación independiente y estoy interesada en procesos de investigación-creación con diferentes grupos y comunidades. Con Jimena Perry decidimos presentar en conjunto, en forma de diálogo, este video
porque creemos que una práctica colectiva de historia pública solo tiene sentido si se cuestiona el presente y las estructuras que sostienen ese presente. Desde que nos conocimos en el 2019 hemos compartido espacios de trabajo y muchas horas de reflexión. En el 2021 organizamos un evento que derivó en la publicación de un libro en el 2023 y hemos insistido en la necesidad de pensar la historia pública desde el género, no como un simple añadido o simplemente esta idea de contar la historia de las mujeres, sino más bien como una crítica necesaria, y creo que esto es importante, a las formas en que se produce y se legitima la historia. Por eso, cuando nos preguntamos desde qué voces se narra, quién ocupa los lugares de autoridad, incluso en la academia, y cómo las mujeres hemos sido desplazadas o reducidas a notas al margen o simplemente acompañantes de ejercicios incluso en el ámbito académico o en el ámbito de instituciones, creemos que es importante entender cómo opera el poder en ese sentido. Por eso este libro justamente es un poco pensar, sentipensarnos, acompañarnos en estos procesos que han marcado muchas de nuestras trayectorias y que hoy queremos compartir con ustedes. Este libro, Public History, Gender and Power in Latin American Museums, reúne estas voces de mujeres y de líderes y mostramos la fuerza que tienen sus testimonios y cómo desde el enfoque feminista y las prácticas de historia pública colectiva, estas voces pueden reconfigurar las ideas de patrimonio, de memoria, de representación del pasado. Creo que para nosotras el impacto del libro es fundamental y creemos que puede servir para quienes buscan estos cruces entre pensar museos, el feminismo y la historia pública en América Latina. La primera parte del libro está compuesta por 6 capítulos escritos por 6 lideresas comunitarias de América Latina. La primera, Elvira Espejo Ayca, es una intelectual indígena boliviana, artista, poeta y profesional de museos, reconocida por su trabajo sobre conocimientos indígenas, textiles y museología decolonial. En 2020 se convirtió en la primera mujer indígena en dirigir el Museo Nacional de Etnografía y Folclore de Bolivia. La segunda es Marcele Pereira, una museóloga, educadora e historiadora pública brasileña especializada en educación, justicia social y prácticas museísticas comunitarias. Concibe los museos como actores vinculados a las relaciones entre memoria y poder. La tercera es una lideresa comunitaria colombiana que se llama Gloria Elsie Ramírez. Es activista de la memoria y cofundadora del Salón del Nunca Más en Granada, Antioquia. Es sobreviviente del conflicto armado colombiano y ha transformado experiencias de violencia y pérdida en iniciativas colectivas de memoria y reparación simbólica. En 2025 obtuvo su grado de trabajadora social. La cuarta, Juana Payalev Carinao, es una profesional de museos y educadora comunitaria mapuche del sur de Chile. Su trabajo se centra en la memoria indígena, la educación intercultural y la museología comunitaria. Ha desempeñado un papel fundamental en la creación de un museo comunitario vivo orientado a la transmisión intergeneracional de saberes. Su labor cuestiona los modelos patrimoniales extractivistas y promueve la continuidad cultural mapuche. La quinta es Luzmila Zambrano Maldonado, una lideresa cultural quichua otavalo, docente de lengua quichua y gestora comunitaria ecuatoriana. Ha sido una figura central en el desarrollo del Museo Viviente Otavalango, concebido como un espacio dinámico de memoria y patrimonio. Su trabajo promueve la revitalización lingüística y el protagonismo de las mujeres indígenas en la transmisión cultural. Y la última, pero no menos importante, es Raquel García Macario, una lideresa cultural maya quiche y cofundadora del Museo del Traje Maya en Guatemala. Su trabajo se enfoca en la identidad indígena, los conocimientos de las mujeres y la museología comunitaria. Concibe el traje maya como un archivo vivo de memoria, historia y resistencia. Su labor defiende la participación comunitaria y el derecho de los pueblos indígenas a narrar sus propias historias. En la segunda parte del libro proponemos un gesto colectivo entre mujeres desde la idea de tejer saberes y experiencias para mostrar cómo nosotras
podemos transformar o estamos transformando el campo museal desde procesos de acompañamiento y reflexión situada. Los textos que reunimos en la segunda parte, bueno, participamos Jimena y yo, pero también tenemos a nuestra colega de Argentina, Mariana Paganini, y las colegas Magali Ortiz Pava y Carmen Pérez Maestro, así como Italia Zamudio y Soraya Bayuelo, que analizan varios casos en Colombia. Y finalmente terminamos con la colaboración de un proceso artístico educativo de Pamela Ceballos y Gema Quijije en la comunidad de La Pila en Ecuador. Muchos de estos artículos nacen de vínculos sostenidos entre las autoras, en donde la escucha, el acompañamiento, el pensar en conjunto ha sido como el eje principal. Estos trabajos muestran cómo los museos dejan de ser espacios neutros y se convierten en lugares donde se articulan otro tipo de memorias que pueden denunciar sistemas de opresión y también de defensa del territorio. Es importante señalar que son ejercicios de reflexión crítica que revelan que las mujeres no solo resguardan la memoria, sino que la activan, la modelan y la proyectan como herramienta de transformación. Para nosotras este libro es muy importante. Gracias a la historia pública y a todas las herramientas que ella nos brinda, pudimos no solo darle voz, o tratamos de darle voz a las mujeres que hicieron parte de él, sino que nos permitió desglosar y criticar e ir a niveles mucho más profundos de lo que significa ser historiador público. Y para nosotras ser historiadoras públicas significa desglosar, entender y poder criticar fuertemente todos los racismos y las ultraderechas que está viviendo últimamente, no solamente en nuestra región América Latina, sino el mundo. La historia pública para nosotras es una posición ética y comprometida de luchar con todo lo que vaya en contra de la justicia social. Y bueno, en este recorrido hemos visto cómo la memoria, los museos y las prácticas colectivas se entrelazan para sostener preguntas que no se agotan todavía. Muchas de esas es pensar cómo acompañamos como historiadoras públicas estos procesos, cómo escuchamos territorios, cómo hacemos visible el trabajo de tantas y tantas mujeres que resisten frente a situaciones de precariedad, de opresiones de todo tipo, y cómo desde sus haceres crean y transforman los espacios de manera creativa. Nos despedimos con la certeza de que estas historias no terminan aquí, que siguen creciendo en cada gesto, en cada diálogo, en cada comunidad que decide cuidar su pasado, en esas comunidades que necesitan y que necesitamos imaginar futuros más justos para todas, todos y todes. Y gracias por acompañarnos en este video, en este pequeño espacio. Y queremos seguir tejiendo con todos ustedes estas formas de pensar y de sentir la historia pública. Hola, colegas de la Red Latinoamericana de Historia Pública y colegas del Brasil. Primero agradecerles por darnos la oportunidad de estar con ustedes a través de este video. Realmente es una emoción muy grande poder estar allá a través de este video, y queda el pendiente ya de estar de manera presencial ahí. Sé que serán unas jornadas maravillosas y estoy muy seguro de que podrán debatir y aprender muchas cosas.
Realmente para mí es una y ha sido una experiencia muy importante acercarme a la historia pública desde unos momentos de trabajo con el patrimonio funerario, la memoria y el uso de diferentes pedagogías para trabajar el duelo y la ritualidad. Ha sido un proceso que lo hacemos con la Red Ecuatoriana de Cultura Funeraria y con algunos otros colegas de Iberoamérica a través de la Red Iberoamericana de Valoración y Gestión de Cementerios Patrimoniales. Y realmente estamos muy contentos con los procesos que hemos podido realizar. Hemos tenido la posibilidad de publicar 2 libros hace un año atrás que tienen que ver con la memoria y el patrimonio de una población indígena de aquí de Ecuador, muy cercana a la ciudad de Quito. Esta experiencia fue una experiencia de muchísimos años de trabajo y de investigación que finalmente tuvo el momento cumbre con la publicación de estos 2 libros, un libro más académico que se llama Morir en Calderón y otro libro que está más direccionado a infancias que se llama Los Ancestros de Calderón, Ritos de Permanencia y Adiós, que tienen actividades pedagógicas y que ya se ha puesto en práctica en varias escuelas de este sector y también en escuelas de Quito y ha sido realmente exitoso. Por otra parte, también se hizo una exposición hace el año pasado, en noviembre, se logró hacer una exposición en un centro cultural de aquí de Quito, el Ichimbía, y se hizo una exposición de fotografías del libro y también se trabajó el tema de las actividades con infancias y también se hizo una obra teatral a partir de este libro. Entonces ahí podemos entender que las posibilidades que nos brinda la historia, que tiene que ver con la historia pública, que tiene que ver con la memoria, que tiene que ver con el trabajo con comunidades, son realmente enormes. Y creo yo que realmente en este momento es importante que participemos y nos conozcamos más y tejamos redes y construyamos las posibilidades de hacer como este 4º encuentro de la red brasileña y el segundo de la red de historia pública latinoamericana, la posibilidad de conocernos más entre personas, entre académicos, entre personas que trabajamos la historia pública para poder hacer más actividades y hacer más encuentros. Yo sí quiero decirles que realmente el trabajar con la historia pública, el trabajar desde la población, desde las memorias, desde estos procesos también que tienen mucho que ver con lo político, permiten establecer vínculos que van mucho más allá de la simple investigación o del artículo publicado o el paper. Esto va mucho más allá, esto tiene un sentido político, esto tiene un sentido de construcción de un conocimiento que es divulgado y es propuesto dentro de las propias comunidades. Entonces, realmente la experiencia y la posibilidad que se me ha brindado en trabajar en este tema desde los cementerios, desde lo funerario, para contar las historias, para contar la memoria, para construir también políticamente a comunidades que ya tienen una base política muy fuerte como es la indígena aquí en el país, en Ecuador, es increíble. Yo les auguro muchos éxitos, les mando mis mejores energías y todo lo mejor para que estos encuentros sean exitosos y puedan darnos la posibilidad de que pronto podamos juntarnos en seguir pensando una historia pública
latinoamericana desde Latinoamérica, desde el sur. Eso, que disfruten y que sean unas jornadas maravillosas. Hola para todos y para todas, mi nombre es Sebastián Vargas Álvarez, yo soy profesor asociado del programa de Historia de la Universidad del Rosario en Bogotá, Colombia, y pues me da mucho gusto acompañarlos en estas jornadas sobre historia pública que se están llevando a cabo en Brasil. Le agradezco mucho a Juniele y a los demás colegas de Brasil que me han invitado a participar en este espacio. Y bueno, pues espero que sean unos días bien interesantes de reflexión, de compartir experiencias, conocimientos eh, pues también, si bien no puedo estar presencialmente, físicamente, pues gracias a estas nuevas tecnologías y a las posibilidades transmediales que también tiene nuestro oficio en la historia pública, pues podemos de alguna u otra forma hacernos presentes en este espacio. Bueno, yo quisiera comenzar con una aclaración que me parece pertinente, relevante, y es que para mí la historia pública, más que una especialidad historiográfica, es una actitud, una disposición para investigar y comunicar la historia para y con públicos, personas o grupos sociales que no necesariamente son académicos, son historiadores o que tienen una formación, un saber especializado. Y en ese sentido, hacer historia pública implica la interdisciplinariedad y aún más el diálogo de saberes, conocimientos y experiencias diversas, por lo que de entrada, para mí al menos, siempre es una práctica colectiva y colaborativa. Dicho esto, ante la pregunta de cuáles son las prácticas colectivas o colaborativas de historia pública que yo he llevado a cabo, pues se me ocurren muchas cosas, porque como digo, pues para mí por definición la historia pública es una práctica colectiva y yo he intentado como llevarla a cabo en múltiples escenarios, a partir de diferentes actividades y con diferentes personas o grupos sociales. Lo primero que yo pienso es con respecto a la docencia. Yo pienso pues que aquí la mayoría de nosotros y nosotras somos maestros, somos docentes, profesores, profesoras, y para mí pues la docencia por supuesto es una práctica colaborativa y sobre todo colectiva de historia pública, en el sentido de que los procesos de aprendizaje y enseñanza de la historia o de las ciencias sociales pues siempre requieren como la interacción entre los diferentes actores, ¿no?, del proceso educativo, no solo de los profesores que damos como unos contenidos, unos conocimientos, sino que pues también los estudiantes con sus saberes, experiencias, aportes, intereses, pues colectivamente están aportando a esos procesos. Entonces, la docencia para mí es una primera práctica muy importante. Yo enseño en una universidad, pero también he tenido la oportunidad de participar en procesos educativos en espacios o experiencias de educación no formal. En ese sentido, pues yo a lo largo de los años he tenido la oportunidad de trabajar, por ejemplo, con el área educativa de diferentes museos, eh, realizando talleres en bibliotecas públicas, también con sindicatos de trabajadores en Bogotá, en Medellín, en diferentes partes del país. Eh, He tenido la oportunidad también de hacer talleres con el Banco de la República, que es una entidad cultural bastante importante acá en Colombia, y eso me ha permitido pues viajar a diferentes ciudades del país, a trabajar con públicos muy diferentes, en temáticas también muy diversas que tienen que ver con arte público, patrimonio cultural, memoria social, y pues por supuesto siempre la historia está ahí detrás de fondo como un hilo comunicador. Bueno, como parte de los historiadores e historiadoras que en Colombia venimos trabajando el tema de la historia pública desde hace ya un par de décadas, también creo que las prácticas colectivas de historia pública pues están dadas en proyectos de investigación, intervención específicos. Entonces, por ejemplo, por mencionar dos,
Hace unos años, 2018-2019, trabajamos con colegas de la Universidad del Rosario y la Universidad de los Andes y nuestros estudiantes en el municipio de Honda, Tolima, en donde trabajamos proyectos de memoria local y de historia pública con asociaciones de pescadores en torno al trabajo en el río Magdalena y las transformaciones sociales, ambientales y políticas que se viven en ese entorno. Otro ejemplo muy concreto que les puedo mencionar es cómo desde la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario trabajamos mucho en un municipio del departamento de Cundinamarca, más o menos a 2 horas de Bogotá, de la capital, en donde funcionó uno de los leprosorios o lazaretos, en donde el Estado colombiano desde inicios del siglo XX recluyó y aisló a los enfermos diagnosticados con lepra. Se llama Agua de Dios este municipio, y allí trabajamos con el archivo histórico local, con el museo local del Sanatorio de Agua de Dios y por supuesto también con las personas mayores, los ancianos y ancianas diagnosticados con lepra que todavía al día de hoy viven en los albergues del Sanatorio de Agua de Dios, y trabajamos un proyecto de memoria local, de historia oral bien interesante, y yo particularmente desarrollé una investigación sobre el escudo de armas de la ciudad de Agua de Dios, que fue dibujado, diseñado por José Ángel Alfonso, un enfermo de lepra que ya murió, pero tuve la oportunidad de entrevistarlo y hacer como una historia de cómo se configuró este escudo de Agua de Dios, este símbolo local, desde una perspectiva, digamos, de la historia subalterna, ¿no?, de los enfermos de lepra que denunciaban pues la violencia del Estado en términos de cómo se les encerró durante muchas décadas y se les privó de sus derechos y de su ciudadanía a los habitantes de Agua de Dios. Esto para mí está muy relacionado con cómo la historia pública también tiene que ver mucho con investigación. Y ahí quisiera dar otro ejemplo, que es pues el proyecto de investigación que yo desarrollé unos años atrás sobre monumentos e historicidad, los monumentos y la disputa por los sentidos del pasado en el espacio público. De ese proyecto pues salieron varios libros, uno de ellos como desde la teoría y la historiografía, un balance historiográfico sobre qué se ha escrito sobre monumentos en Colombia y también un marco jurídico de los monumentos. Ese libro se llamó Mutaciones de la Piedra, es un libro, digamos, propio, pero acompañando a este libro se hizo un volumen colectivo que yo edité, que se llamó La materialización del pasado. Y este libro, pues desde el inicio fue concebido como un proyecto colectivo en el cual participaron estudiantes y egresados del programa de Historia de la Universidad del Rosario, pero también investigadoras, investigadores de otras universidades o centros de investigación con, digamos, mayor experiencia, trayectoria en este campo de la investigación histórica o sobre el patrimonio cultural y la memoria social. Y pues es un proyecto que me gusta mencionar como ejemplo porque vinculó a los estudiantes y a los egresados, quienes se convirtieron en autores del volumen y con los cuales pues tuvimos una dinámica muy interesante de trabajo, de retroalimentación, siempre pensando en cómo la investigación hace parte de los procesos formativos en historia, que los estudiantes puedan involucrarse desde tempranos semestres a semilleros de investigación, a proyectos editoriales, es muy importante. De igual forma, pues otro proyecto o trabajo, experiencia que me gustaría mencionar es la alianza que tuvimos varias universidades, departamentos de historia de la Universidad de los Andes, la Universidad del Rosario y la Universidad Nacional de Colombia, junto con la casa editorial El Tiempo. El Tiempo es el periódico de mayor circulación, el más importante en Colombia, y juntos trabajamos en un proyecto digamos divulgativo sobre la historia de la independencia de Colombia con motivo del bicentenario de la independencia, los 200 años de la batalla de Boyacá en el año 2019. Y ese proyecto fue muy importante, muy interesante por varios motivos. Uno de ellos porque nos permitió nuevamente involucrar o integrar estudiantes de posgrado, estudiantes de pregrado
y los profesores, algunos de los profesores de las 3 universidades. Entonces fue también, digamos, un aprendizaje colectivo, pero también incluyó un diálogo interdisciplinar con los diseñadores del periódico, con los periodistas, que nos obligó a los historiadores a aprender también a, de alguna u otra forma, traducir o hacer un traslado como del conocimiento historiográfico más reciente a una escritura para un público amplio, pues lector del periódico. Pero también este proyecto tuvo digamos, mes a mes en el periódico se publicaba una separata o una parte especial sobre pues, el Bicentenario con diferentes temáticas, pero también tuvo una vertiente digital. En la página web del periódico se creó un micrositio, se creó todo un portal para este proyecto con contenidos interactivos, contenidos transmedia. De hecho, pues se ganaron varios premios a nivel latinoamericano de humanidades digitales con este proyecto, y esto nos permitió pues también aprender a trabajar con los diseñadores web, con los ingenieros, para también pues poder comunicar nuestras historias sobre el Bicentenario de una manera mucho más transmedial y atractiva, sobre todo pensando también en públicos juveniles o pues, más jóvenes. Entonces ese proyecto es bien interesante también porque políticamente, epistemológicamente estábamos haciendo pública como otra mirada sobre la historia de la independencia que no se restringiera a la lectura tradicional político, militar y nacionalista, pues que sigue vigente en la mayoría de nuestros países. Bueno, otra práctica colectiva de historia pública que me parece sumamente importante es la participación en encuentros y redes. He tenido la oportunidad de participar en diferentes eventos académicos de historia pública en Colombia y otros países, y esto ha permitido, por un lado, visibilizar y dar legitimidad a esta opción historiográfica y a esta opción política que tenemos como historiadores e historiadoras ante otros colegas historiadores, científicos sociales o el público en general, pero también nos permite conocer nuevos colegas, amigos y amigas, configurar redes que pues atraviesen las fronteras nacionales y nos permitan pues crear una comunidad mucho más amplia y transversal. En Colombia, por ejemplo, desde el año 2016 participamos con una mesa de historia pública en el Congreso Colombiano de Historia, que se celebra cada 2 años en diferentes ciudades del país, y pues venimos al menos desde el 2016, siempre teniendo una representación de mesa de historia pública e investigación colaborativa. También, digamos, a nivel internacional, pues he tenido la oportunidad de participar en los últimos 2 reuniones o encuentros mundiales de la International Federation for Public History en Berlín y en Luxemburgo, este último de manera virtual, en el cual pues sé que muchos y muchas de quienes están viendo este video también participaron, y que es un ejemplo perfecto porque justamente ahí hicimos una mesa, un taller, un working group sobre las conexiones, desafíos, posibles puntos de articulación entre la historia pública practicada en América Latina y en África. De igual forma, a nivel latinoamericano, pues pude estar en el primer encuentro de historia pública latinoamericano que se realizó en la Universidad de Quilmes, en Buenos Aires. Un encuentro muy importante porque uno de sus, digamos, resultados o mayores como objetivos fue la creación de la Red Latinoamericana de Historia Pública, de la cual sigo haciendo parte. Pues también, por ejemplo, participé en el encuentro que se realizó en Quito el año pasado, aunque lamentablemente no pude viajar a Ecuador, pero pues pude participar así de manera asincrónica, como lo estoy haciendo ahorita en este encuentro en Brasil. Entonces creo que estos espacios son sumamente importantes para que nos conozcamos, para que visibilicemos nuestro trabajo y digamos, adquiera una mayor relevancia y legitimidad ante nuestros colegas, para que también podamos tener esa oportunidad de intercambiar experiencias, conocimientos, habilidades, tecnologías, ideas, ¿no? y afectos. Creo que es muy importante también una práctica colectiva de historia pública, seguir manteniendo estos espacios para seguir construyendo red, ¿no? De alguna u otra forma.
Bueno, ya creo que me estoy extendiendo un poquito, entonces me gustaría dejar hasta acá. Hay muchísimas otras cosas, proyectos, experiencias que me gustaría compartirles. Estos son solo algunos de los espacios, prácticas en los que he trabajado en los últimos años y que han siempre trascendido lo individual o han buscado trascender lo individual, lo académico y lo historiográfico para vincularse con otras miradas, otras prácticas y otras formas de entender, vivir y narrar la historia. Les agradezco mucho el espacio, quedamos en contacto, espero que podamos vernos la próxima vez de manera física, presencial, y mi correo es sebastian.vargasa@urosario.edu.co por si quieren contactarme y continuar la conversación. Muchas gracias y les deseo muchos éxitos y buenas aventuras en este encuentro. Chao, obrigado. Buen día para todos y todas. Mi nombre es Catalina Muñoz Rojas. Soy historiadora, profesora del Departamento de Historia y Geografía de la Universidad de los Andes en Bogotá, Colombia. Y quiero empezar agradeciéndole muy especialmente a Junieli Ravelo Dalmeida por haberme invitado a participar a través de este video en este preevento. Lastimosamente este año no voy a poder asistir al encuentro de la Red Latinoamericana de Historia Pública y de la Red Brasilera de Historia Pública. Pero bueno, Junieli me abrió esta oportunidad, muy feliz de poder compartir con ustedes esto, aunque también me duele no poder estar allá para intercambiar y para aprender también de todos ustedes. Espero poder hacerlo en futuras ocasiones. Entonces, hoy la idea es tardarme 10 minutos contándoles un poco sobre el trabajo de historia pública que yo vengo desarrollando en Colombia. Entonces, a ver, el proyecto que yo vengo desarrollando es un proyecto que se enmarca en un semillero de investigación que se llama Historias para lo que viene y que fundamos en el año 2016 junto con otras dos colegas historiadoras, Ana María Otero Cleves y Constanza Castro, así como con un grupo de estudiantes de historia de pregrado y de posgrado de la Universidad de los Andes y también de la Universidad Nacional de Colombia. ¿Por qué surgió el semillero en el año 2016? Básicamente porque ese año el gobierno colombiano firmó un acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC, la guerrilla más antigua del hemisferio, y sometió el gobierno ese acuerdo de paz a un plebiscito popular para que los colombianos votaran si estaban a favor o en contra de esos acuerdos. En ese momento se dieron unos debates muy intensos en Colombia, políticamente muy importantes, ¿sí? Porque definían si esos acuerdos que contemplaban unos cambios estructurales muy profundos para hacer frente a las raíces históricas del conflicto en Colombia, como la desigualdad en el acceso a la tierra, las dificultades para la participación política de ciertos sectores sociales, el narcotráfico, sí, problemas muy de fondo están poniéndose en juego. Hubo una oposición muy fuerte a los acuerdos de paz porque los acuerdos de paz proponían una forma de justicia restaurativa por encima de una justicia punitiva. Había quienes pensaban que esos antiguos guerrilleros iban a tenerla muy fácil, ¿sí? Para desarmarse y reintegrarse a la vida civil y que ellos debían pagar con cárcel o que la guerra siguiera por sus crímenes. En ese momento, como historiadores, encontramos que el debate público necesitaba historia para que como colombianos entendiéramos que la paz no se logra deshaciéndose de un victimario malévolo, ¿cierto? Sino que hay que entender qué es lo que produce y reproduce el conflicto, que no es que haya personas malas de las que hay que deshacernos. Entonces empezamos este semillero de historia pública, a través del cual hemos desarrollado distintas estrategias para nutrir el debate público sobre la paz en Colombia desde la historia, ¿sí? Bajo el convencimiento de que el pensamiento histórico es fundamental para poder construir una sociedad más justa, más igualitaria y para poder entender nuestro rol como agentes históricos en el presente, a partir de entendernos como parte de duraciones más largas. Entonces, hemos hecho, como les digo, distintas cosas. Me quiero concentrar en los minutos que tengo hoy en la parte de esta agenda que yo he liderado, que ha sido una agenda que se ha encargado de explorar distintas maneras de producir historia que puedan contribuir a la reparación. Entonces, la pregunta central de lo que yo he hecho ha sido, ¿cómo la producción de relato histórico ha contribuido a enraizar relaciones de poder que son excluyentes y que por lo tanto están en la base de esa reproducción de violencias racistas, sexistas, clasistas? Y por la misma razón, cómo podemos producir historia de maneras distintas que contribuyan a que nos relacionemos de otras maneras, ¿sí? Que superemos esas violencias estructurales. Entonces, con ese marco en mente, lo que vengo haciendo en estos últimos 10 años es explorando formas de producir historia que
en su base han sido colaborativas y una de las primeras premisas es que desde la academia sabemos mucho sobre las raíces estructurales del conflicto, hemos producido mucha información, pero esa información se ha quedado al interior de la academia, la hemos producido nosotros de manera muy desprendida de los territorios que más han sufrido el conflicto. Entonces el proceso que yo así he seguido ha sido uno de, primero, de mucha curiosidad por cómo entienden las personas que más han sufrido la violencia en Colombia, que el contar sus historias de manera distinta puede ser importante para producir una sociedad más justa. Entonces, parte de lo que he hecho ha sido explorar cómo en distintos lugares de Colombia, organizaciones de personas victimizadas, organizaciones que luchan por la justicia social, han abogado por contar sus propias historias de otras maneras como parte de su lucha política. Y me ha interesado trabajar con ellos para poner a su servicio mis habilidades como historiadora y poder producir juntos historias de manera distinta. Nos hemos centrado en formatos radiales por distintas razones. Primero, porque la radio es el medio que llega a todas partes en Colombia. Si produjéramos audiovisualmente o en exposiciones, sería más difícil llegar a todas partes. También usamos el audio porque las historias de muchos de estos territorios que estamos contando están sobre todo en las memorias de las personas, son territorios sobre los cuales hay poco archivo, hay poca documentación escrita. Entonces construimos las historias en buena medida a partir de historias orales y las contamos también desde esa oralidad, honrando las maneras de transmisión de la historia de estos territorios. Y finalmente, la radio es más económica de producir que otros medios. Entonces nos permite que nuestros procesos de producción de historia sean a la vez procesos de formación de las comunidades, donde ellos queden ya con el conocimiento de cómo grabar, cómo editar, cómo producir ellos mismos estas historias en audio, independientemente de nosotros, cuando nosotros terminemos ese proyecto y vayamos a otros lugares del país. Entonces les voy a contar brevemente sobre 3 proyectos que he desarrollado y para eso les voy a compartir pantalla. Bueno, este fue un primer proyecto que desarrollamos en el año 2017-2018 aquí en Bogotá, junto con una emisora de radio comunitaria que se llama Suba al Aire. En ese momento, digamos, para mí estos 10 años han sido una gran curva de aprendizaje, porque cuando yo empecé a hacer este trabajo yo no sabía, yo sabía de exposiciones, yo estudié museología después de que terminé historia, pero yo no sabía muy bien cómo contar historias ni a través de métodos colaborativos, ni en formato audio. Sabía escribir artículos académicos aburridos para público experto. Entonces, en este proyecto, me asocié con una emisora de radio comunitaria que se llama Suba al Aire. Trabajé con un grupo de estudiantes de historia también, cuya creatividad fue importantísima para el proyecto. Nos asociamos con un grupo de productores de fotografía y gente que viene contando historias en distintos formatos sobre la experiencia inmigrante en Nueva York, en Estados Unidos, entonces que tienen experiencia en storytelling. Y nos asociamos también con unas personas de lo que en Colombia se conoce como las mesas de víctimas, la mesa de víctimas de Suba. Son personas victimizadas en el marco del conflicto, interesadas en contar sus historias en otros formatos y de quienes aprendí distintos retos que ellos ven que enfrentan y por los cuales quieren contar sus historias de maneras distintas. Dicen que para ellos las historias, cuando sus historias son contadas desde los aparatos de la justicia transicional como las comisiones de la verdad, hay un énfasis en el momento de la victimización. ¿Sí? La comisión de la verdad se interesa por la historia de cómo desapareció el familiar, la historia de la tortura, la historia de la masacre de la comunidad, pero ese es su único interés. A estas personas victimizadas y sobrevivientes del conflicto les interesa contar sus historias más allá de ese momento de la victimización. ¿A qué me refiero con más allá? Quieren contar que ellos no solamente han sido víctimas, sino que también han resistido, se han organizado para pensar otras maneras de estar en este mundo que no sean violentas. Y además quieren contar que esas violencias no son nuevas, no son solamente del momento en el que el actor armado que está en este momento siendo parte de la justicia transicional entró a cometer esos actos, sino que son violencias de mucha más larga duración, que tienen que ver con el desarrollo del capitalismo en Colombia, con el racismo que incluso tiene raíces coloniales, con el patriarcalismo, etcétera. Entonces, de ellos aprendimos sobre esos retos y empezamos a experimentar con cómo contar sus historias. Esta foto que ustedes ven acá es parte del producto que creamos. Lo que decidimos crear con ellos fueron 2 cosas. Primero, un álbum familiar donde cada uno de ellos, en este caso está Esmeralda Arboleda, ella contó su historia de victimización a través de un árbol familiar donde contó su historia para un niño en su vida, que en el caso de ella eligió a su hijo Kevin, a quien ven en esta foto. Ese es un formato que nos inventamos para contar la historia sin quedarse en los hechos de violencia. ¿Cómo contarías tu historia de un proceso que incluye victimización, pero si la estás contando para un niño en tu vida?
Entonces, ella contó su historia a través de un álbum de fotografía. Para ese álbum contratamos a un fotógrafo profesional maravilloso, Tom Lafay, quien es la persona que tomó esta foto, para sacar una serie de retratos de las 6 personas que participaron en este proceso, junto con el niño al que le contaban la historia. Además, ellos aportaron fotos familiares para producir ese álbum fotográfico que contenía también el texto de la historia. Y esa carta la grabamos y fue transmitida por la emisora de radio comunitaria, Suba al Aire. Entonces fue una primera experiencia de cómo contar estas historias atendiendo a lo que las personas victimizadas quieren hacer con sus historias, a dónde quieren que lleguen, para qué las quieren contar, en qué formatos, enfatizando qué elementos. Y para nosotros, para mí, para mi equipo, experimentar con distintas maneras de contar historia por fuera de los marcos académicos. Bueno, lo que he venido haciendo en los últimos 6 años ha sido un desarrollo a partir de aquí, que ha sido contar historias de comunidades victimizadas por la violencia usando el formato podcast y también material pedagógico para maestros. Entonces, en el año 2023 lanzamos la serie sonora Nuestra Orilla. La pueden encontrar en www.nuestraorilla.com. Es una serie construida con 2 líderes sociales de la región del Bajo Atrato en Colombia, que cuentan la historia de esta región, una de las regiones de mayor porcentaje de población afro en Colombia, donde también se sufrieron fuertemente las consecuencias del conflicto armado, de la violencia, y donde la comunidad estaba muy interesada en contar su historia más allá de los registros de la justicia transicional. Entonces, en una serie sonora de 8 episodios, construimos junto con la comunidad, con ellos como co-investigadores que participaron desde el diseño del proyecto y en distintas capacidades a lo largo de la producción sonora, haciendo entrevistas, recogiendo paisaje sonoro, revisando guiones, difundiendo luego la serie sonora a través de encuentros de escucha. Juntos trabajamos para contar esta historia y para producir un material pedagógico para que maestros por todo el país puedan usar esta serie sonora en la enseñanza de las ciencias sociales. Hoy en día, desde el año 2024, vengo trabajando en un proyecto que vamos a terminar a finales de este año, ya estamos en la recta final, para hacer algo similar a lo que fue Nuestra Orilla, pero en la región del Darién, que es esta frontera entre Colombia y Panamá, de la que quizás han escuchado porque en años recientes se volvió el epicentro de la crisis migrante. Muchos migrantes de todas partes del mundo, Haití, Afganistán, China, Venezuela, llegaban a Colombia para empezar desde Colombia el cruce a pie hacia Estados Unidos, y su primera parada o su primer cruce era cruzar de Colombia a Panamá por el tapón del Darién. Allí venimos trabajando con comunidades que habitan esta región, de la que solamente escuchamos porque por ahí estaban pasando los migrantes, pero las comunidades de esa región también tenían un deseo enorme de contar sus historias desde otros registros. Entonces venimos trabajando con ellos. Esta es la foto que les muestro, es parte del proceso que estamos haciendo actualmente para contar la historia de esta región, que además es una historia riquísima que viene desde el siglo XVI, cuando los españoles fundaron allí la primera ciudad española en tierra firme, Santa María la Antigua del Darién, y pasa por unas experiencias de cooperativismo muy interesantes en los años 1960, 70, y luego por una violencia muy fuerte en los años 90 del siglo XX. Entonces estamos con ellos contando estas historias y además produciendo material pedagógico nuevamente para los maestros, así como un archivo digital comunitario para que la comunidad quede con acceso completo a esta documentación de una manera que sea encontrable. Estamos compilando en ese archivo historias orales junto con sus transcripciones, fotografías que ha aportado la comunidad y que cuentan también la historia de la región, documentación escrita, actas de la cooperativa, de un colegio maravilloso que ellos fundaron también en esta zona. Y entonces queremos que ese archivo quede disponible para las organizaciones comunitarias, para los profesores en los colegios, etcétera. Entonces, con esto les doy una pincelada del trabajo que vengo haciendo en Colombia. Es un trabajo que busca usar la historia, la producción histórica como una herramienta para la reparación. Pensamos que si producimos historias de distintas maneras, eso puede tener un poder muy impresionante en contribuir a que nos relacionemos entre nosotros de otras maneras. Así como la historia ha contribuido al colonialismo, eh, digamos, contándose desde ciertos lugares, enfatizando las experiencias de ciertos actores históricos que terminan empoderando eh, a sectores excluyentes. Pensamos que podemos contar historias de otras maneras, de otras maneras más horizontales, ¿cierto? Que no sirvan al poder, sino que sirvan a la justicia social. Entonces, bueno, quedo muy disponible por si hay preguntas. Me pueden encontrar en internet, mi correo electrónico está disponible si me buscan Catalina Muñoz en el Departamento de Historia de la Universidad de los Andes. Entonces, muchas gracias de nuevo por esta oportunidad de compartir un poquito de mi trabajo y espero que tengan un encuentro maravilloso, inspirador y que yo pueda participar presencialmente en el futuro cercano. Buen día.